Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que lo hemos titulado El Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Fíjense bien, es importante lo que vamos a estudiar. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. El Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios, porque nos quedamos con este tema, ¿verdad? Del Cristo crucificado. O sea, el hermano Jesús nos metió a este mensaje del Cristo crucificado. Y bueno, aunque nos compartieron otros temas, el Doni nos dio un repaso, ¿verdad? Y aunque Berna y después el Ceja nos dieron otros devocionales, recordemos dónde estamos en Corintios. Estamos mirando este tema de la cruz de Cristo, del Cristo crucificado. Y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta preciosa tarde. Padre, aquí estamos contentos. Gracias por permitirnos regresar y aquí estamos disfrutando nuevamente esta comunión tan hermosa que es contigo, que es con los hermanos. Señor, aquí estamos con un corazón hambriento. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos que nos impartas más de tu vida. Queremos que nos llenes, Señor. Y nos disponemos a ti, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Oramos para que cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando o van a escuchar a través de vía internet, ellos puedan tener un corazón abierto, Señor, y que tú les puedas bendecir a través de tu palabra, Señor. Pero aquí estamos, Señor, en este lugar con un corazón deseosos, Señor, de recibir esa porción que tienes para con nosotros. Tu palabra dice que es bienaventurado, es dichoso, es bendecido, es feliz aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque solamente Él va a ser saciado. Señor, que en esta preciosa tarde vengamos con hambre, vengamos con deseos, Señor, de ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Esos van a ser 22 y 23 y 24 van a ser nuestros versículos para desarrollar el día de hoy. Ya los hemos leído una y otra vez, pero vamos a volverlos a retomar y de esta manera vamos a continuar estudiando y va a ver que Dios nos va a bendecir. Vamos a ir todos a la palabra del Señor y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, 23 y 24. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo es el tema de hoy? El Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. Para nosotros poder captar lo que el escritor quiere transmitirle a sus oyentes, esto es para nosotros captar lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios, es muy importante que nosotros nos metamos al espíritu del escritor. Amén. O sea, para nosotros entender lo que Dios nos quiere transmitir a hoy, tenemos que hacernos uno con Dios en el espíritu. Para nosotros entenderlo. De lo contrario, no solo nos va a costar, no vamos a entender la carga que tiene Pablo para transmitirle a los corintios. No vamos a entender lo que Dios desea hablarnos a nosotros. Pero si nosotros nos hacemos uno, ahí con el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a entender y vamos a mirar la carga que él tenía. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo con los corintios? ¿Qué es lo que le quería transmitir? Entonces,
Ya aprendimos pues en el capítulo 1 que Pablo se dio cuenta de los problemas que tenía Corintios. Corintios tiene muchos problemas, al menos vamos a estar mirando 11 problemas, ¿verdad? Muchos problemas la iglesia en Corintio. Ya aprendimos que la iglesia en Corintio, como lo volvió a repetir Donis, es una fotografía de las iglesias locales de hoy en día. Amén, ese es un reflejo nuestro. La vida que estaban viviendo los corintios es la vida que estamos viviendo hoy nosotros los cristianos. La vida que está viviendo la iglesia local en Corintio es la misma clase de vida que están viviendo todas las iglesias locales. Entonces, Pablo se dio cuenta de los problemas que tenían los corintios. Y uno de los problemas serios, que es la raíz de todos los problemas, es la división. Por eso se nos presenta en primera fila, ¿verdad? En primer lugar nos presentan el problema de las divisiones. De ahí se desatan todos los otros problemas. Entonces Pablo, al darse cuenta de estos graves problemas que están en la iglesia en Corinto, Pablo entonces tiene esta carga de escribirle esta primera carta a los corintios, pero tiene un deseo de transmitirles algo, ¿verdad? Porque si ustedes van siguiendo la secuencia de lo que estamos estudiando, lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios es al Cristo crucificado. O sea, los quiere regresar a la cruz de Cristo. O sea, Pablo, al darse cuenta de los problemas, dijo: lo que está sucediendo con los hermanos en Corintio es que esto ya se olvidaron de lo que yo les prediqué. Ya están haciendo caso a la filosofía, están haciendo caso a la religión y están siendo distraídos de la cruz, del Cristo crucificado, del que yo les prediqué al inicio, del que en ellos creyeron. Entonces, Pablo les escribe esta carta con esa carga de volverlos a la cruz, de volverlos a Cristo, de que vuelvan a experimentar al Cristo crucificado, porque esa es la solución para resolver todos los problemas y comenzar algo nuevo. Entonces, hermanos, miremos pues lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces pensamos que porque esta cosa se ve como que si se está pagando ya se va a acabar, pero no nos ponemos a pensar lo que Dios está haciendo con nosotros. Esperamos que Dios, al ir avanzando, nos vaya poniendo en claro lo que Él quiere hacer con su iglesia, no solamente con nosotros, sino en todas las iglesias locales, en su iglesia universal. Entonces, esta es la carga de Pablo. Él quiere regresarlos a Cristo. Siempre en las cartas, en todas sus cartas, se va a dar cuenta a medida que vamos estudiando las cartas de Pablo, que su deseo era volverlos a Cristo, regresarlos a Cristo. Amén. En este caso a los corintios es regresarlos al Cristo crucificado, que experimenten la cruz de Cristo, porque ya hemos venido aprendiendo que la solución para todos los problemas es experimentar a Cristo crucificado, la cruz de Cristo. Amén. Esta es la carga pues que tiene Pablo, ¿verdad? Con los corintios, y ahora esta es la carga de nosotros también, de que nosotros los hermanos aquí volvamos a Cristo. Algo nos está distrayendo de Cristo. Entonces, por eso tenemos problemas como cristianos, por eso tenemos problemas en la vida de la iglesia, porque nos hemos distraído de la cruz de Cristo. Entonces, Dios quiere volvernos a la cruz, y una vez regresando a la cruz va a ver que Dios comienza a hacer algo nuevo. Amén. La cruz va a mirar que lo que hace es terminar con lo viejo. Pero no solo termina con lo viejo la cruz, sino que la cruz da inicio a algo nuevo. Amén. ¿Se acuerda que ahí en la iglesia terminó lo viejo de nuestra vida? Pero no solamente terminó con nuestro viejo hombre, sino que Pablo dice en Romanos 6 que dio inicio a una nueva creación. Amén. Para que nosotros ahora vivamos ya en esa nueva creación.
Muy bien, entonces vamos ahí a Segunda de Corintios para que miremos pues que siempre, siempre Pablo va a estar hablando del Cristo crucificado. Y él mismo dice, yo no me propuse conocer nada más, sino al Cristo crucificado. Yo no, o sea, Pablo no fue llevando actividades. No, dice, yo me propuse no saber nada, solo una cosa, llevarles al Cristo crucificado porque eso es lo que necesitan. Amén. Entonces nosotros podemos hacer planes de vamos a hacer esto y el otro, pero si no vamos a la cruz, de nada nos va a servir. Después de la cruz, entonces sí podemos hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a vivir, hermanos, conforme al propósito de Dios es ir a la cruz. Que vamos a decir que eso es lo que nos cuesta, por eso vienen muchos problemas. Y Pablo dice, yo lo único que les traigo es al Cristo crucificado porque es lo que necesitan. Amén. Mire, vamos al capítulo 2, vamos a brincarnos un poquito, vamos al capítulo 2, versículo 1 para que vean el hablar del apóstol Pablo. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino el quien yo contriste? Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo en él, todos vosotros. Parece que yo no, vamos. Perdón, sí, porque me noté. Vamos al capítulo 2. Ya estamos en el segundo de Corintios. No, por eso no casaba. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Hasta ustedes también estaban, ¿verdad? Pero ahora sí estamos bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese bien, cuando vino a Corintios. Y ahí había mucha filosofía, ¿sí o no? Había ahí en Corintios el amor a la sabiduría y también estaban los religiosos. Y Pablo, si hablamos de religión, Pablo sabía mucho, ¿sí o no? Si hablamos de sabiduría, Pablo era tremendo. Pero Pablo dice, yo no fui con eso, ¿verdad? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. Fíjate bien cómo fue el apóstol Pablo. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque a veces nosotros queremos ir con poder. Fíjate, Pablo dice, yo ahí fui débil, fui con debilidad y con mucho temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, al predicarles la cruz de Cristo, al predicarles del Cristo crucificado, Pablo sabía que iban a descubrir el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios. Porque ahora la gente está confundida, los cristianos están confundidos. Y ahí te voy a pasar unos ejemplos para que veas que hay mucha confusión. O sea, al poder que el hombre cree que tiene la iglesia, Dios le dice debilidad. Y a los que creen que la iglesia es débil, Dios le dice, esa tiene poder. Porque como que si estamos nosotros alrevesados. A la iglesia que la creemos sola y fría, dicen que está muerta. La iglesia que tiene mucha gente y está con ambiente,
le dicen que está viva y Dios le dice, no, para mí esa está muerta y esa es la que tiene vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo estoy contento y descanso porque yo sé que Dios está obrando en todos nosotros. Dios está obrando en su iglesia, Cristo viene pronto y Él está acomodando todas las piezas. Entonces, fíjate bien, nosotros al escuchar a Pablo, no pensemos que aquellos hermanos que están desanimados, que aquellos hermanos que están fallando continuamente a las reuniones, son los hermanos que necesitan al Cristo crucificado. O sea, fíjate bien, porque nosotros creemos de esta manera. Nosotros creemos que aquel hermano que está desanimado, que no tiene ganas de servir al Señor, que no lo miramos continuamente en la reunión, que no está haciendo nada en la vida de la iglesia, creemos que Él ocupa al Cristo crucificado. Y pensamos que aquel hermano que está continuamente en las reuniones, aquel hermano que está estudiando, aquel hermano que levanta sus manos aquí y canta, aquel hermano que está haciendo cosas, está activado, creemos que él ya no necesita porque sí está experimentando a Cristo crucificado. Y fíjate, si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que muchos de ellos necesitan también al Cristo crucificado porque no son ellos, o sea, no es Cristo el que está obrando en ellos, sino que son ellos los que están obrando en su propia voluntad y en sus propias emociones. Ellos también necesitan experimentar al Cristo crucificado. Los corintios ahí estaban, los corintios se reunían y los corintios estaban interesados en el conocimiento, estaban siendo celosos ya había religiosos ahí, etcétera, etcétera. Y Pablo le dice, ustedes necesitan volverse a Cristo. Entonces, tanto el que está desanimado y está fallando mucho y no está haciendo nada, como el que está activo, hermano, tenemos que tener cuidado porque ambos necesitamos volvernos a la cruz de Cristo para que entonces sea Cristo obrando en cada uno de nosotros. Para que entonces entendamos lo que verdaderamente es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo en la palabra del Señor para que vayamos entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Para que nosotros tengamos cuidado, porque mira, hay hermanos que piensan que porque estás aquí tú sentadito y no somos muchos y no se hay ambiente, puede ser engañado a que pienses que no está Dios aquí. Y lo miras a un lugar donde la gente está bien activa, brinca, salta, trabajan, traen. Y entonces digo, esto aquí está avivado. Tenemos que tener cuidado porque entonces te van a decir al rato, ¿dónde vas, Vicente? ¿Ok? Bien, ahí te va un ejemplo pues. O sea, la cruz de Cristo, yo venía meditando y le daba gracias a Dios por la cruz de Cristo. Le digo, Señor, gracias por esa cruz, porque esa cruz a mí me enseña a ser un cristiano bien balanceado, a ser un cristiano bien centrado y a ser un cristiano normal. Gracias a la cruz de Cristo, fíjate. Aquel que no ha entendido la cruz de Cristo agarra un desbalance tremendo. No llega a ser un cristiano normal, hermano. Fíjate, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Tú ya conoces esto que está aquí escrito, ya lo hemos estudiado. Pero para que veas, es un ejemplo nada más, para que vea que hay gente que está en la iglesia activa, que está haciendo muchas cosas, pero Dios les dice, arrepiéntanse. Tenemos la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Fíjate, Dios conocía el obrar de esta iglesia, de estos hermanos. Y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué hacía esta iglesia? Oh, hermano, trabajaba arduamente y era paciente. Y dice que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Fíjate, hermano. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Fíjate, hermano, ponte a pensar en esta iglesia, en estos hermanos. Comparados con ellos, dijo aquella, nos quedamos chiquitos. ¿Sí o no?
Pero en el versículo 4 mira lo que dice Dios a esta iglesia que está activa, que está trabajando. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, los va a regresar nuevamente a Dios, ¿verdad? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo la ves? ¿Sí te das cuenta que si nosotros no tenemos cuidado, nos vamos de boca con una iglesia de esa magnitud? Muchos cristianos se van de boca. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos balanceados. En esta ida, yo que bajé, me encontré con algo así, hermanos. Y yo le decía, hermanos, cuán importante es tener un corazón sano y no despegar los ojos de la cruz. Si no, nos desbalanceamos. Porque mucha gente cree así. ¿Sí o no, hermanos? Oh, esa iglesia, ahí voy yo, porque esa iglesia está avivada. Sin embargo, Dios le dice, arrepiéntete y regrésate nuevamente. Es decir, en otras palabras, regrésate cuando estábamos yo y tú solos. Cuando estábamos ahí juntos. Tenías comunión conmigo, participabas de mí y yo iba delante de ti. Ahora vas adelante y yo voy detrás. Tú trabajando duro, pero me has olvidado. Te has olvidado de lo mejor que soy yo. ¿Sí o no? Te decía, la cruz, cuán importante es la cruz de Cristo. Esa nos hace ser cristianos, ¿qué es? Bien centrados, balanceados y cristianos normales. Por ahí dijo un hermano, fíjate bien, dijo un hermano, nuestra iglesia, refiriéndose a la iglesia que él se congrega, nuestra iglesia es una iglesia poderosa, porque ahí usted va a encontrar milagros, la gente sana, ahí va usted a encontrar y a mirar liberaciones, la gente es liberada, llega un endemoniado, ahí son liberados, porque hay poder de Dios en nuestra congregación, ahí hay gente nueva, hay mucha gente ahí, somos bastantes, en cambio, en Pan de Vida están muertos, son una iglesia débil, son los mismos, son iglesias pequeñas, que lo único que tienen, hay un poco de conocimiento de la palabra. Fíjate, hermano, si te agarran a ti, te desaniman. Bueno, espero que no eso digo yo, espero que esté equivocado. Porque el que me platicó y el que me dijo, hermano, y varios de los que estaban ahí escuchando, como que sí le estaban creyendo. Y yo le digo, momento, chicos, déjame explicarte. Y es lo que les estoy explicando a ustedes, hermano. Porque en la palabra, hermano, podemos mirar que Dios nos va, el balance. Nosotros somos los que estamos desbalanceados por solo una razón, despegar los ojos de la cruz de Cristo. Por ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo para que veas cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros. Ahí está una iglesia activa, pensamos para nosotros, para el hombre, oh, esta iglesia es tremenda y Dios le dice arrepiéntete. Pero vamos a mirar otra iglesia ahí mismo, una iglesia que Dios le dice, eres débil, pero eres poderosa. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de, vamos a ir al versículo, al capítulo 3, versículo 7 de la Filadelfia, sí, amén. Capítulo 3, versículo 7. Aquí tenemos, vamos a mirar una iglesia, así como lo describía este hermano, una iglesia, ¿cómo se dice? Con poca fuerza. Fíjate, débil pues. Sin embargo, dice, nuestra iglesia es poderosa. Ustedes débiles, los mismos. Ahí no creen en milagros, ahí no creen en lenguas, ahí no creen que Dios salva.
Fíjate, ¿ustedes creen eso? ¿Creen en milagros, hermano? ¿Creen que Dios hace milagros? Claro, pues hace poquito miramos uno en la hermana Margarita, ¿no? Ya la declararon muerta, oramos y Dios le dio vida y ahí está recuperándose. ¿Cómo no vamos a creer en los milagros? Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. ¿Cómo no vamos a creer en que Dios es poderoso y puede sanar, puede liberar? Claro que sí, pero ya estamos aprendiendo que eso es de gente niña. ¿Sí o no, hermanos? Eso es para gente pequeña. Pablo le dijo a los corintios, en los corintios había todo eso. En la iglesia en los corintios se movía todo eso. Pero Pablo le dice, ustedes son unos niños y son carnales. ¿Cómo la ves? ¿Te das cuenta cómo vemos nosotros y cómo lo ve Dios? Entonces miremos este otro ejemplo de la iglesia que tiene muy poca fuerza, que es débil. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, también las conoce, ¿ok? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ¿qué, hermano? ¿Es poderosa esta iglesia? Fíjate, yo al contrario le decía, hermano, gracias a Dios porque tú me dices que soy débil y donde estoy somos puros débiles, porque para ser fuertes primero hay que ser débiles. Por eso, diga el débil, diga el débil. Pero si aquel dice el fuerte, entonces débil seré. Hermano, tenemos que tener cuidado. Y a él le compartía para que, pues no. Uno lo que quiere es enriquecer a los hermanos y ayudarles. Muchos de ellos se dejan, muchos no se dejan. Bueno, que sigan pensando de esa manera. Pero yo quiero que tú y yo abramos los ojos aquí para que no nos confundamos y no nos engañen, hermano. Porque es fácil que seamos engañados y alejados de Cristo. Amén, hermanos. Dice, porque tienes poca fuerza, ¿verdad? Porque aunque tienes poca fuerza, dice, ¿qué dice? Lo único que tienen ahí que dice que un poquito de conocimiento de la palabra. Fíjate, esta iglesia que tenía, hermano. Fíjate, hermano, poca fuerza, pero dice, has guardado mi palabra. Dios le hablaba y la llevaba muy dentro en su corazón. Abrazaban la palabra, y no has negado mi nombre. Pablo siempre estuvo hablándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una iglesia que ha guardado el nombre y ha guardado la palabra, hermano. Dijo aquel, si tenemos a Cristo como la palabra, casi nada tenemos, hermano. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Sí estás mirando? ¿Sí estás mirando? ¿Sí estamos mirando, hermanos? Pero a nosotros nos cuesta entender que para ser fuertes hay que ser lo débil del Señor. ¿Qué acaso no escogió lo débil? ¿Que no acaso Dios escogió lo más, que dice, vil, verdad? Para avergonzar a los sabios. Fíjate, no entendemos a Dios, hermano. ¿Tú quieres ser fuerte? Pues entonces primero sé débil, hermano. ¿Tú quieres ganar? Primero sé un perdedor. ¿Tú quieres ser exaltado? Humíllate. ¿Sí te das cuenta cómo es Dios, hermano? Y el pensar del hombre. A mí me da tristeza. Cuando yo escuchaba la expresión de esta persona, yo digo, ¿cómo nos falta conocer a Dios? Somos fuertes, hay poder en nuestra iglesia. Sanidad, milagros, liberación, gente, multitud. Ustedes, pobres.
muertos, solos. No, alguien que va de aquí no pone atención, se muere de tristeza, hermano. Y el que ha entendido, gracias, Señor. Y diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Amén. El reino no es para multitudes. Por eso yo estoy tranquilo. El reino no es para multitudes. El reino es para un remanente que siempre se mantuvo abrazado de la cruz de Cristo. Gracias a Dios por la cruz de Cristo. Gracias a Dios porque Dios, a través de este estudio de Corintios, nos está también queriendo llevar a la cruz de Cristo, hermanos. No hay otra cosa, no hay otra solución para arreglar los problemas entre nosotros y de nuestra iglesia local, si no es volvernos a la cruz de Cristo. Que Dios abra nuestro entendimiento para que miremos cuán importante es que yo y tú nos abracemos del Cristo crucificado. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Nuestros versículos claves, porque ahí les voy. Los que le quiero predicar ahora, ahí les voy y ya vamos a ir cerrando, ¿ok? ¿Lo tienen? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Léalo conmigo el versículo 24. Más para los llamados. ¿Usted y yo somos llamados? Entonces, este es nuestro versículo para nosotros. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, los que hemos sido llamados de parte de Dios. Así seamos judíos o seamos gentiles. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow, hermano. Wow, yo venía manejando y meditando en la cruz de Cristo, en el Cristo crucificado. Que eso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y le decía, Señor, gracias. Hermano, qué riquezas tiene ese versículo 24 que leímos. Mas para los llamados, para nosotros los llamados, ya seas tú judío o gentil, hermano, el Cristo crucificado es nuestra sabiduría y es el poder de Dios, hermano. Fíjate que todos los que hemos sido llamados por Dios somos los que siempre debemos de anhelar al Cristo crucificado. Porque ahí vamos a encontrar el verdadero poder. Fíjate, el verdadero poder. Ahí vas a conocer lo que es verdaderamente el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermano, espérate, conoce cuál es el verdadero poder. Ay, que mi iglesia hay gente, hermano, ten cuidado. El verdadero poder está en la cruz de Cristo. La verdadera sabiduría está en la cruz de Cristo. Ahora, yo te pregunto a ti, para despertarte un poquito, ¿qué significa que Cristo sea poder de Dios y sabiduría de Dios? A ver, participa. ¿Qué significa para ti? ¿Qué piensas tú? Que el Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Para eso estamos aquí, para que aprendamos. No te preocupes, porque a mí me lo enseñaron. Yo lo aprendí también, hermano. Y cuando lo aprendí dije, Señor, gracias. Y yo quiero vivir abrazado y, como dice el canto, y pegado a ti. ¿Sí o no? A esa cruz volver, a esa cruz, porque ahí vamos a entender realmente lo que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mira, la sabiduría de Dios tiene que ver con su plan. La sabiduría de Dios tiene que ver con su plan. Y el poder de Dios tiene que ver cómo Él lleva a cabo su plan. El poder es para que el plan de Dios se lleve a cabo. La sabiduría de Dios es el plan de Dios. O sea,
Dios en su sabiduría tuvo un plan. Y ese plan ya lo conoces. Pablo lo llama su beneplácito. Pablo lo llama su buen placer. Pablo dice lo que a Dios le hace feliz. ¿Qué es? ¿Cuál es ese plan que Dios tuvo cuando Él estaba solito en la eternidad pasada? Antes de que existiéramos nosotros y existiera el mundo. ¿Cuál era el plan de Dios? O sea, en su sabiduría, ¿sí o no, hermanos? En su sabiduría Dios formó este plan. Dios hizo este plan que lo hace a Él feliz. Él dijo, yo estoy aquí solo, yo soy Dios, pero ¿quién me conoce? Entonces dice, yo voy a hacer un plan. Y mi plan consiste en que yo voy a hacer al hombre, para que este hombre me contenga, yo pueda darme como vida. Y este hombre, al tenerme como vida, pueda expresarme a Dios, a mí, a Dios, ¿verdad? Y pueda también representarme, porque en la sabiduría de Dios, también Dios tenía planeado que Satanás se iba a rebelar y que el hombre iba a caer. Esto lo tuvo Dios no solo en su sabiduría, sino que es la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Porque a veces la gente, ¿pero cómo? ¿Por qué permitió al diablo? Dios es soberano y tienes que entenderlo. Porque para nosotros fácil era, ¿para qué metiera a Satanás en la cena? Pero yo te digo, si Satanás no entra en la cena, tú y yo no conocemos ni la sabiduría ni el poder de Dios. ¿Verdad? En la escena, no en la cena, ¿ok? Está bien, no lo comemos. O sea, mira, en la soberanía de Dios, o sea, Dios, en la palabra está en que Dios crió al hombre, pero también Dios lo corrompió, pero también Dios lo restauró, para que tú y yo hoy conozcamos la sabiduría y el poder de Dios, que está ahí en la cruz, está ahí en el Cristo crucificado, para que tú lo aprecies, hermano. Mira, si tú llegas a apreciar lo que es la cruz y lo que sucedió ahí, tú te enamoras de ese Cristo crucificado. Y como lo cantábamos, ¿y quién te separa de ahí? Y al conocerlo verdaderamente, tú sabes lo que sucedió ahí y dejas de ser el mismo cristiano de muchos años. Tu vida va a cambiar. Por eso a mí me interesa de que tú tengas una revelación de lo que es la cruz. Porque yo te pudiera hacer muchas cosas. Vamos a hacer esto y lo otro. Pero si no es la cruz de Cristo, nos van a decir, arrepiéntanse. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando? Entonces, la sabiduría de Dios tiene que ver con un plan. Dios, en su sabiduría, formó un plan. Quería tener una iglesia, quería tener un pueblo en el cual pudiera contenerlo y pudiera ese pueblo expresar a Dios. ¿Sí o no? Y pudiera representarlo. Pero Dios dice, este es mi plan, ¿verdad? Pero ahora mi poder consiste en que yo lo voy a hacer, en que se va a llevar a cabo. Para eso se necesita el poder, porque si no, pues no se puede hacer. El poder para hacerlo. Amén. Entonces, después de que Dios formó al hombre, porque se vino el plan de Dios, vámonos, manos a la obra, y crió al hombre, ¿sí o no? Pero ¿qué sucedió en el capítulo 3 de Génesis? Ese hombre que Dios había criado para que lo expresara y lo representara, se corrompió. O sea, cayó, desobedeció a Dios y cayó. Entonces ahora viene la sabiduría de Dios de cómo lo va a salvar y el poder de Dios para que el plan de Dios siga hacia adelante y se lleve a cabo. ¿Me estoy explicando? Entonces fíjate, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ponte a pensar cómo es que Dios hizo para salvarte a ti, hermano, y para que su plan continúe. Dios no quebrantó ni su amor ni su justicia ahí, hermano, en la cruz. Porque fíjate, al hombre morir, Satanás le puede decir, ¿y dónde está tu amor? ¿Por qué lo matas?
Tú formaste al hombre para matarlo, eso es amor. ¿Sí o no, hermano? Sin embargo, el hombre murió ahí y Dios no quebrantó su amor. Entonces yo no muero. Entonces no eres justo, porque tú dijiste que si el hombre desobedece tiene que morir. Entonces, ¿dónde está su justicia? Sin embargo, el hombre murió, Dios no quebranta su amor ni su justicia. Fíjate, eso es sabiduría de Dios, hermano, para salvarte a ti, para salvarnos a nosotros. La cruz de Cristo no solamente te salvó y te perdonó, hizo un sinfín de cosas, porque la cruz da solución a muchísimas cosas, hermano. Si tenemos problemitas, la cruz de Cristo, hermano, la cruz, esa da soluciones a todas las cosas, hermano. Fíjate, cuando el hombre cayó, fíjate los problemas en que vinieron a existir. Después de la caída vinieron a existir muchos problemas, hermano. No solamente en el hombre, en la creación, en el universo. Y Dios dijo, la única solución para todos los problemas que se vinieron después de la caída es la cruz. ¿Qué pasó, hermano, en la caída del hombre? Que no, el hombre primeramente murió en su espíritu. El hombre, hermano, se arruinó en su alma y se corrompió en su cuerpo. Eso fue solamente en el hombre. El hombre no solamente pasó eso, sino que vino a ser enemigo de Dios. Fíjate bien, vino a ser enemigo, se separó de Dios, se apartó de Dios. O sea, estamos viendo un problema en los Corintios, división, ¿sí o no? Por eso Pablo dice, la cruz. Dios dice, yo y tú somos enemigos. Para que Dios pueda ganar al hombre otra vez, se necesita la cruz. Después de que el hombre cayó, acuérdate que la creación se corrompió. Toda la creación se corrompió. El mundo vino a ser un mundo corrupto. Cuando el hombre cayó, se hizo viejo. Fíjate bien. Cuando el hombre cayó, se hizo viejo. Cuando la creación se corrompió, se hizo vieja. Y ser viejo es que se acaba la vida. Se está acabando la vida. Nosotros, a medida que pasan los años, se nos está yendo la vida, hermano. Por eso ya uno se mira un poco demacrado. Se está acabando la vida. Me vieron muchos hermanos, hermano Calle está bien preocupado. Yo le digo, no, y aquí también algunos se preocupan. No sé, estoy bien, mejor que nunca, pero me estoy haciendo viejo, hermano, se está yendo la vida. Ser viejos espiritualmente es todo lo contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos nuevos. El hombre en la caída se hizo viejo. La creación en la caída del hombre se hizo vieja. Todo a lo contrario de Dios. Dios quiere renovarnos, ¿sí o no? Dios quiere hacernos nuevos. Es por eso dice el Señor, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Si alguien viene viejo a mí, yo lo hago nuevo. Lo viejo no lo quiero. ¿Sí o no, hermano? Por eso dice que Él viene por una iglesia que no tenga arrugas, que no sea vieja, sino que sea nueva, limpia, pura, sin mancha, sin arruga, porque ella quiere una esposa nueva, llena. Estar nuevos es estar lleno de vida, hermano. Fíjese los problemas que se vinieron en la caída del hombre. Entonces, en la cruz de Cristo, Dios le puso fin a todos esos problemas. Acuérdate que ya lo hemos estudiado, hermano. La cruz de Cristo le puso fin a todas estas cosas, a todos estos problemas. Dios le puso fin al viejo hombre, Dios le puso fin a la vieja creación, Dios le puso fin a nuestros pecados, Dios le puso fin, hermanos, al sistema caído del mundo, Dios le puso fin a la religión, Dios le puso fin a la ley, Dios le puso fin a las divisiones, Dios le puso fin a todos sus enemigos. ¿Qué acaso no este es el poder de Dios? Por eso Pablo dice, la cruz de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Ahora,
En la cruz, fíjate, no solo está el poder, sino la sabiduría de Dios para salvarnos a nosotros, hermanos. La sabiduría de Dios para hacer todas las cosas, hermanos, y nosotros poder tener el perdón de Dios, tener la salvación de Dios, poder tener la regeneración de Dios, poder tener un nuevo nacimiento, hermano, para hacer su nueva creación, para hacer sus muchos hijos, para hacer la familia de Dios, para hacer la iglesia gloriosa, se nos dieron los dones iniciales, se nos dio la vida eterna, se nos dio el Espíritu Santo, hermanos, para que hoy vivamos para Él, para Cristo, para que juntos expresamos a Dios. Fíjate, el plan de Dios sigue hacia adelante. La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios, hermano. Por eso cuando uno lo mira dice, oh Señor, fíjate lo que sucedió ahí, hermano. La cruz de Cristo. Sabes, muchos hermanos, muchos cristianos conocen al Cristo resucitado. Muchos cristianos conocen al Cristo poderoso. Muchos conocen al Cristo victorioso, al Cristo ascendido, al Cristo que fue sentado en el trono, y predican de ese. Pero muy pocos predican del Cristo crucificado. Muy pocos predican, fíjate, perdón lo que te voy a decir, pero es realidad, del Cristo derrotado. Muy pocos predican del Cristo débil. Muy pocos predican del Cristo pequeño. No, pues ¿cómo? Es más, si nos escuchan ahorita van a decir, sí mira, al Cristo derrotado, lo que andan enseñando. Fíjate, hermano, ¿qué pasó en la cruz de Cristo? Lo mataron. Cristo murió en la cruz del Calvario. A ver si sálvate. Porque eso no lo puede. Se le es difícil a cristianos enseñarlos. Gracias a Dios, mira que yo te estoy enseñando el Cristo crucificado. Y hoy vas a entender, hermano, lo que es el Cristo crucificado, lo que es el Cristo que se hizo débil, del Cristo pequeñito, para que tú seas grande, para que tú seas fuerte, para que tú seas victorioso. ¿Sabes? Yo no puedo ser fuerte si primero no experimento al Cristo que fue crucificado, al Cristo en su debilidad. ¿Te das cuenta, Liz? Abel, el Cristo débil. Mira a los hermanos ahí, en pan de vida, pobrecito, enseñando que Cristo es débil. ¿Tú crees eso, hermano, o no? ¿Tú crees que Cristo sea débil o no? ¿Tú crees que Cristo se hizo débil? Sí, imagínate al serse como nosotros. Él no se aferró a ser como Dios. Dice, se humilló y tomó forma de hombre. Muy pocos conocen eso, hermano. Pero lo hizo con un propósito de elevar al hombre a la estatura de Dios. Pero hay que experimentarlo. O sea, a nosotros, hermano, nos cuesta experimentar la cruz de Cristo. Ese es el problema que tenemos y esos son los problemas que carreamos. ¿Sí o no? O sea, yo me meto en problemas como cristiano porque no estoy experimentando la cruz de Cristo. Hay muchos problemas en la iglesia, hay muchos problemas entre nosotros porque no queremos experimentar la cruz de Cristo. Nosotros traemos nuestro corazón dividido, nosotros nos traemos el corazón bien dañado por esta razón. No quiero experimentar el Cristo crucificado. Nosotros no disfrutamos a Cristo, nosotros nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta cantar, a estar aquí. Nos cuesta mucho, hermano, porque no queremos la cruz. Pero yo quisiera que ahora miráramos lo importante que es la cruz, hermano. Fíjate, ¿qué significa el Cristo crucificado para ti? Porque ya hemos avanzado y hemos hablado de experimentar al Cristo crucificado. Para ti, ¿qué significa experimentar al Cristo crucificado, hermano? ¿Qué significa? A ver, un ejemplo, Liz. ¿Qué significa que tú experimentes? Voy a ir de aquí para allá. ¿Qué significa que experimentar al Cristo crucificado?
¿Cómo lo puedes experimentar tú? Ayúdale a ver. Que tú digas, voy a experimentar al Cristo crucificado. Obedeciendo, ¿verdad? Y el Ceja, ¿se acuerdan que nos introdujo? Y él habló del Cristo crucificado. Obedeciendo, ¿qué significa? Amada mía, experimentar el Cristo crucificado. Negándote a cosas que van en contra de Dios. Juan, ¿qué significa experimentar el Cristo crucificado? Negarnos en la carne. Daniel, ¿qué significa experimentar al Cristo crucificado? Daniel. Obedeciendo. ¿Ah? ¿Qué significa? Porque ya hemos avanzado y no vaya a ser que nos vayamos adelante y no sepa usted todavía qué es eso, qué es el Cristo crucificado y estemos hablando mucho de ello. Ya estaba viendo lo que es la cruz, ¿verdad? La cruz de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ya conoce lo que es la verdadera sabiduría de Dios y el verdadero poder, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa experimentar al Cristo crucificado? Y con eso nos vamos a ir esta noche. Porque te estoy diciendo que para el problema de muchos de nosotros es eso, de que no estamos experimentando la cruz de Cristo. Fíjese, experimentar la muerte, ¿verdad? Claro, la muerte de Cristo. Pero ¿verdad que sí nos cuesta? ¿A poco no nos cuesta, hermano? Porque lo conocemos, pero nos falta experimentarlo. Cuando tú lo experimentas y te llega eso, vas a darte cuenta que el Cristo crucificado está viviendo en ti, lo estás experimentando y te vas a ahorrar muchos problemas. Pero cuando no se experimenta, surgen muchos problemas. Soy un problema. Por ejemplo, un muerto, Abel, un muerto, tú llegas y lo puedes patear. ¿Y qué va a hacer el muerto? Le puedes gritar. ¿Y qué va a hacer? Es más, le metes la mano, la mano al bolsillo y si trae dinero, se lo puedes quitar. ¿Y qué va a hacer? Ah, pero ¿qué tal si yo le digo, hermano, vamos a dar $100 aquí para la obra misionera? Y un tal Cristo crucificado. ¿Te das cuenta? ¿Alguien te patea? Pues tú le metes 2. ¿Alguien te critica? Pues me vas a escuchar a mí también. Oh, porque yo he ido a hermanas. Fíjate. Y te voy a hacer así. No traigo nada con las hermanas, pero las hermanas son las más difíciles para que experimenten a Cristo crucificado. Más que los hombres. Yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. O sea, cuando hablo de las hermanas, hablo de la iglesia. Las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, fíjense, cuando uno se casa, ¿quién es el que tiene que desaparecer? ¿Él o ella? Ella. No, es ella. Porque mi esposa yo no me voy a llamar Cayetano Jiménez. No, sin embargo, ella sí es Emilia Ceja. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama usted, hermana? ¿Cómo se apellida usted, hermana? ¿Sí? ¿Quién desapareció, él o usted? ¿Quién va a desaparecer, Cristo o la iglesia? Tenemos que ser como Cristo. O sea, nosotros tenemos que fuera. Y Cristo tiene que ser en nosotros. ¿Sí o no? Estamos hablando de experimentar al Cristo crucificado que nos cuesta. Y es el problema que tenemos. Ando bravo, ando de mal.
No por ti, hermano, porque yo no experimento al Cristo crucificado. Tú me puedes hacer lo que quieras, pero si estoy crucificado, no tienes problemas, ni tengo problemas. Bueno, al menos yo no tengo problemas. ¿Sí o no? Lo tendrás tú porque no estás crucificado, pero a mí ni me va, ni me viene, ni me duele. Pero te das cuenta que algo pasa y sí nos duele. Eso es para que nos demos cuenta, hermano, que nos falta ir a la cruz. Y aunque hagamos muchas cosas, no te va a servir porque vamos a andar acá en el corazón bien dañados, con problemas. Y dices, espérate, andas haciendo mucho, pero no lo andas haciendo correctamente. Arrepientas y vuelvas a Cristo. ¿Sí o no? O sea que, hermanos, no nos gusta a nosotros la cruz. Y muchas veces nosotros queremos bajarnos. ¿Qué acaso nos decimos con ganas de bajarme para que me conozca? ¿Sí o no? Fíjate para lo que queremos bajarnos de la cruz, para golpear a ciertas personas, para hacerles mal a ciertas personas. Cristo se bajó de la cruz porque Él no se quedó ahí. Él se bajó de la cruz, Él resucitó al tercer día para venir y darnos vida eterna a todos, hermano. O sea que, fíjate lo que pasó en la cruz. Cristo murió para que tú y yo vivamos. ¿Sí o no? El morir no solo acaba los problemas, sino que le da un nuevo vivir a otras personas. Tú me ofendes, yo estoy crucificado, yo te perdono porque la cruz perdona. Perdónalos, no saben lo que hacen. Yo te perdono y hay vida nueva, ¿sí o no, hermano? Pero si no experimento la cruz de Cristo, siguen las riñas, siguen los problemas. Amén. Hermano, y mira, el Cristo crucificado es el Cristo que lo ofenden y perdona. Ese es el Cristo crucificado. A Él ofendieron, a Él lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, se burlaron. Sin embargo, Él le dijo, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ese es el Cristo crucificado. Te perdono, perdónalo, Señor. Pero mira, un perdón desde acá, desde adentro, ¿sí o no? Fíjate que fulano anda hablando de ti. No hay problema, lo perdono. ¿Quién soy yo para que hablen bien, hermano? No te preocupes tú, tranquilo. Y no pasa nada. Pero cuando no se experimenta el Cristo, ¿qué te dijo? Tráemelo, vamos a ir. Tráete unos 2 ancianos. La Biblia dice que vaya yo. Y empezamos, hermano. Bien bíblicos, pero sí, nada, no nos gusta la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermano, es quedarnos en silencio. Fíjate, el Cristo crucificado cuando fue a la cruz dice que enmudeció y no abrió su boca y como una oveja fue llevado al matadero. Y nosotros, hermanos, me va a oír. ¿Sí dijo eso? Me va a oír y me va a conocer. No, hermano, cuida el problemón, hermano. Problemón que hacemos, hermano. Un problemita así, lo hacemos tan grande, hermano, solo por una razón. No ir a la cruz. No nos gusta la cruz. La cruz se sufre. ¿Cristo en la cruz sufrió? Oh, hermano. Pero a nosotros no nos gusta sufrir. No, pues estamos bien a gusto calientito. Ya, fíjate, porque ahorita cambió. Yo vine en esta, que duré 10 días y vine, bien, desde que entré de Oregon, un tormentonazazo, era allá el solazazo. Frío, allá caliente. Entonces ya ahorita uno dice, ay no, pues mejor en la casa, no, en la iglesia y lo mismo, Corintios, mejor de aquí en la tele. No nos gusta sufrir. ¿Te das cuenta? Caliente porque es caliente, ahora porque es frío. Ya cuando venga la nieve, peor. Imagínate el Señor, ay la cruz, los clavos, no, yo no voy. Cristo, hermano, y fíjate lo Cristo, desde que vino a esta tierra, Él venía sabiendo que lo esperaba la cruz. ¿Sí o no? Él vino buscando la cruz, siguiendo la cruz. Él cargó su cruz, Él la abrazó la cruz.
Él anheló, hermano. Fíjate, le decían, no vayas, que no te suceda, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. La meta es la cruz, porque la cruz va a traer solución a todos los problemas. Fíjate, él lo sabía, hermano. Cristo mismo dijo, si yo no muero, si este grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Estaba anhelando la muerte? Claro, hermano. Pero a nosotros nos cuesta seguir la cruz. Fíjate qué bonito fuera que el cristiano siga la cruz, se levante anhelando la cruz, buscando la cruz, abrazando la cruz, cargando la cruz. La Biblia dice que tú y yo debemos de... Fíjate, vamos a Mateo 10:24 y cierro aquí. Mateo capítulo 16, perdón. Mateo 16, 24 y 25 y aquí cerramos. Yo creo que ya alcanzaste a captar lo hermoso que es la cruz. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá. Fíjate bien, si quieres salvar tu vida la pierdes, pero si tú pierdes la vida por causa de Cristo, dice, tú la hallas, tú la ganas. Fíjate, o sea, ¿te das cuenta lo que es la cruz? Para nosotros ser victoriosos y ganadores, pues hay que ser derrotados primero por la cruz. ¿Sí o no? Hay que perder nuestra vida, la vida del alma, claro. Hay que perderla. ¿Y a quién le gusta ser un perdedor? No, pues ¿a quién? ¿Te imaginas los que nos escuchan, que no entienden? Irá nomás. O sea, para ser vencedores hay que ser derrotados, pero derrotados por Cristo, hermano. Pablo muchas veces habló en sus cartas que él fue derrotado, pero era su triunfo en Cristo Jesús. Porque cuando era derrotado, era entonces tomado como esclavo para servir a Cristo. Es lo que está diciendo, yo fui derrotado, pero ahora mi victoria es Cristo. Mi triunfo es Cristo. Él me conquistó. Amén, hermanos. Entonces, Dios nos quiere conquistar, pero lo va a lograr acabándonos en la cruz. Ya lo hizo, pero ahora lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Mateo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí o no? Pero dice que no solamente fuimos crucificados, sino que también fuimos resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva. Amén, hermanos. Entonces, mira, si nosotros aprendemos pues a ver lo importante que es la cruz, por eso yo te decía, yo cuando miraba esto decía, Señor, muchas gracias. Cuántas riquezas hay en la cruz. Qué poder y qué sabiduría tiene esa cruz. Ahí tú lo planeaste todos, ahí tú tuviste el poder para que tu plan siguiera adelante y aquí estamos. Ahora ayúdanos a nosotros. Mira, qué importante es de que tú y yo muramos para que otros hermanos puedan vivir. El yo ser crucificado, eso lleva a que otros hermanos tengan vida. A veces por no vivir esa cruz, experimentar la cruz de Cristo, no trae mucha vida a los hermanos. Trae problemas. El que tú no te crucifiques, en vez de que le ayudes a otro hermano experimente la vida, entonces experimentamos todos puros problemas. Abracemos a Cristo, hermanos, abracemos a esa cruz y vas a ver que va a haber algo nuevo en nosotros. Es lo único que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, traerte muchas cosas, actividades aquí, hermano, pero si nos alejamos del Cristo crucificado, siempre vamos a tener muchos problemas. Amén. Entonces, mejor tratemos de no saber nada aquí más que al Cristo crucificado. Es la solución para todos los problemas. Vamos a ponernos de pie y vamos a continuar el domingo, si Dios nos presta vida. La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Oh Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos hablas y nos muestras lo importante que es esa cruz. Ayúdanos
a que cada día que amanezca nosotros podamos despertarnos mirando y anhelando, buscando, Señor, esa cruz, la cruz de Cristo, Señor, que podamos experimentarla, Señor, porque esta termina todo lo viejo, Señor, acaba con todos los problemas y da inicio a una nueva vida, Señor. Qué maravillosa es esa cruz, qué maravilloso ese Cristo crucificado, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos en este lugar, Señor. Que cada uno de los que estemos aquí lo busquemos a cada día. Muchas gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por todos aquellos que por alguna razón no pudieron estar aquí, Señor, que tú los puedas tocar y puedan estar en la próxima reunión. Muchas gracias por los hermanos que siempre están conectados por vía Facebook, los que nos escuchan después, Señor. Oramos para que tú sigas llevando a cabo la obra en ellos, Señor. Muchas gracias por todo. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos. Saluda a tu hermano y así estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.